mis amigos, bienvenidos a otra edición de La Otra Realidad, programa de corte ecléptico. Llevamos muchos años ya, 18 años haciendo este proyecto, compartiéndolo con tantísima gente a través de la radio, a través de la internet, bueno, en las plataformas que sea posible, compartir con nuestros buenos amigos que se conectan con nosotros todos estos años para discutir asuntos interesantes, para entrarnos en la dinámica de lo que ocurre en nuestro mundo y de lo que entendemos que debe ser la razón de ser de todos nosotros aquí. La existencia y una mejor vida en un planeta que ha sido nuestro hogar desde el origen de las especies. Gracias una vez más por estar conmigo acá. En un ratito estará vía telefónica con nosotros el ingeniero Orlando Pla, y hoy tenemos un programa de la mar de interesante, así que estaremos desglosando la información, analizándola y sobre todo exponiendo nuestros puntos de vista, ¿no?, al acontecer mundial y sobre todo a las noticias de impacto que en estos momentos pues, nos preocupan a todos nosotros, porque como venimos hablando desde hace semanas, no son muy buenas, ¿no?, las notas que nos llegan y lo que definitivamente está corriendo en estos momentos, bueno, el destino de la humanidad, lo que hacemos. Se supone que el destino lo hacemos nosotros y la toma de decisiones debe estar siempre a nuestro alcance. El gran problema aquí es que el mundo siempre está dividido entre grandes poderes económicos, políticos y militares, y nosotros pues dentro de los países democráticos pues cedemos ese poder, en pocas palabras, ¿no?, el sistema republicano de gobierno. Nosotros le damos ese poder a alguien que elegimos en las elecciones. En otros sistemas esto no es así, en otros sistemas es dictador, en otros sistemas pues obviamente tenemos individuos y personas que lo toman por la fuerza, y esto lo hemos visto en gran parte del planeta. Probablemente cerca del 40% en muchos de los países que actualmente son parte inclusive de las Naciones Unidas, no tenemos un sistema democrático donde los pueblos puedan elegir realmente a sus gobernantes. Así que de facto hay gente que tiene el poder y decide sobre la vida de todos sus ciudadanos, cosas terribles. Lo estamos viendo, lo hemos visto en África, lo hemos visto también muchísimas veces en regiones del Índico, inclusive en Latinoamérica en ciertos momentos. Pues gracias una vez más. Para entrar en materia rápidamente, antes de discutir y exponerle a ustedes las cosas que quiero compartir, les recuerdo que precisamente mañana comienza nuestro tour de conferencias en Huertas College, ¿no? Huertas College es una institución líder en la enseñanza de carreras cortas y en programas de salud. Ellos se dedican precisamente a eso, a preparar a nuestros jóvenes para que tengan la oportunidad en el mundo del trabajo. Ahí estaremos nosotros mañana en esa institución acá en Caguas a las 8 de la noche presentando nuestra conferencia Extinción, y luego estaremos también el domingo en la matiné a las 3 de la tarde allá en Huertas College, en su anfiteatro. Cualquier información referente a esto se pueden comunicar con nuestra producción al 787-579-8600, 579-8600. Les advierto que tengo entendido que ya el sábado está prácticamente lleno, siempre pues de su llamada, pero la realidad es que no creo que haya espacios ya, debido a que en Puerto Rico hay una cosa muy curiosa que voy a discutir en un momento, ¿no? El domingo todavía creo que quedan algunos espacios, así que aproveche y separe su lugar, porque llegar allá, darse el viaje hasta Caguas y no encontrar dónde sentarse, pues, o que le den entrada, ¿no?, a nuestra actividad, pues no es lo que queremos. Recuerde que todavía hay un límite de participación, un 75% en actividades que sean bajo techo, donde usted concentre personas, según la ley, no la ley, pero según la orden ejecutiva en Puerto Rico, y estas órdenes ejecutivas pues aparentemente se imponen sobre muchas de las leyes que se supone que tengamos, y sobre la libertad de escoger, y sobre la libertad de acción de los puertorriqueños, y esto se ha discutido en todos los foros habidos y por haber, y se ha querido plantear inclusive en las Cortes de Puerto Rico, donde el ciudadano pide tener libre albedrío, libre decisión de lo que quiera hacer con su vida, o de las cosas que no le debe obligar el gobierno, ¿no?, a ejecutar, ¿no? El gobierno debe imponernos a nosotros las cosas, o inclusive sus decisiones o sus opiniones. Partiendo de eso, pues vamos a otras cosas. ¿Ah? El protocolo COVID. Ah, bueno, gracias, seguro. Pero acá está mi productora, que puede venir acá, pero está muy ocupada, no puede. Estoy cocinando. Está cocinando, eso es importante, no se le puede decir que no cuando sí. Obviamente se nos impone, gracias a esta orden ejecutiva, un protocolo para seguir con el COVID, y esto lo hago como introducción, para que estén orientados. En la institución, el Huertas College también sigue este protocolo, así que se exige a las personas estar vacunadas, la primera vacuna, la segunda, y si se han vencido ya estas dos vacunas, pues obviamente el refuerzo
la tercera vacuna para todo esto. Si usted está al día con sus 2 vacunas, todavía no se han vencido y no llega el momento de refuerzo, usted va con su ID y para afuera. Si no, puede llevar una prueba, inclusive la prueba casera que le venden en la farmacia, en Walgreens o donde sea. Usted también puede llevar eso. Ahí van a estar revisando eso como en todo acá en Puerto Rico. Pero es interesante porque ya hay una apertura en el mundo. Me explico. Hoy, viernes 25, se sabe que en muchas partes del mundo ya se eliminaron los protocolos, inclusive en la República Dominicana. En Estados Unidos, el CDC, allá en Atlanta, donde está su área operativa central, indicó que ya no es necesario inclusive utilizar las mascarillas bajo techo o en reuniones donde usted vaya. Ya el CDC de Atlanta ha descartado esto como medio preventivo o como recurso para evitar el contagio. Muchísimos países ya están cambiando, ¿no?, sus protocolos de seguridad, están abriendo nuevamente a la actividad social, a la actividad económica. E incluso el CDC también, que es la guía que utiliza el Departamento Federal en los Estados Unidos, y aquí en Puerto Rico se supone que el Departamento de Salud lo haga también, y se supone que el gobernador esté enterado. Si de algo en su vida, pues debe ser de eso, que no es muy complicado entenderlo. A lo que voy es que también se nos dice que si usted tiene menos de un 8% de positividad hacia abajo, 8% hacia abajo, ya no son necesarias todas estas restricciones que se nos han puesto de separación física, de mascarilla, de regulaciones, de imponerle a la gente no ir a reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es interesante aquí es que en Puerto Rico, que estamos en el 5, no en el 8, estamos mucho más abajo, todavía se quiere mantener, ¿no?, esas regulaciones, todavía se quiere mantener unos protocolos pues draconianos sobre la población, como si esto evitara algo. Sepa usted que el COVID mismo es quien se va a detener en su momento. Los humanos no vamos a detener el COVID, vamos a adquirir inmunidad, sí. Aquí en Puerto Rico hay más de 2 millones y pico de vacunados y muchísima gente ha sobrevivido, miles y miles de puertorriqueños, cientos de miles han sobrevivido al COVID y obviamente pues hemos ido creando una inmunidad a diferentes variantes de COVID. Ahora surge una nueva y siempre va a surgir alguna nueva, pero no es para estar metiéndole miedo a la gente ni entrar en pánico. Esto es importante. Perdonen ustedes, no es que me tenga COVID, primeramente no me traje el agua acá conmigo, pero sí les quiero indicar algo que es importante que debamos entender. Próximamente, sí, en algún momento, y hasta Bill Gates se adelantó en esto, pues tendremos, ¿no?, una nueva pandemia. Nada nuevo. Desde el pasado siglo, nosotros los que trabajamos en cuestiones del ambiente y la sociedad, ¿no?, los antropólogos ambientales, los que trabajamos con toda esta interacción que tenemos con el medio ambiente, sabemos que los epidemiólogos, sabemos que los infectólogos, todos ellos nos han dicho precisamente, perdonen ustedes un momento, ahí llegó el caldo del cielo. El asistente, tú. Voy a estar aquí emocionada. Bueno, la cuestión es que, volviendo acá, tomando la línea de lo que les estoy diciendo a ustedes, se sabe ya, en la década de los 90, que en el siglo XXI probablemente íbamos a tener sobre 3 pandemias globales, no una, 3 pandemias globales, y que se hablaba precisamente de enfermedades que iban a resurgir, emergentes nuevamente, probablemente sobre una docena de enfermedades emergentes y sobre todo, tal vez casi, ¿no?, 7 o 8 nuevas enfermedades que surgirían durante el proceso, nuevas enfermedades que no conocemos al día de hoy, no conocemos los virus o las bacterias que puedan crearlas, ¿no?, los agentes infecciosos que puedan provocar estas enfermedades. Y se lo digo de esta manera porque definitivamente el mundo seguirá cambiando y seguirán surgiendo nuevas circunstancias según sigamos destruyendo ecosistemas, según sigamos expandiendo, ¿no?, las áreas urbanas y las zonas de producción agrícola, de ganado, y sigamos tomando parte, ¿no?, de la foresta, parte de la jungla, sea Brasil, sea Asia, sea África, donde quiera que sea, que es donde hemos visto concentrados muchos de estos patógenos que por mucho tiempo han sido zoonóticos, que han venido de animales hacia nosotros, inclusive también de nosotros hacia animales. Usted sabe muy bien que se ha reportado el último mes, y de hecho antes del último mes, diría yo hace ya desde el pasado año, están los reportes, pero en el último mes se le ha dado un poco de destaque de que los bonobos, una forma de chimpancé, un chimpancé más pequeño, han adquirido lepra, algo que nunca se había encontrado en chimpancés de ninguna clase, ¿no? El Pampaniscus, el bonomo como lo llamamos allá en África, pues ha adquirido lepra, una variedad de lepra. Tal como el HIV también afecta a estos primates y nos afecta a nosotros. Así que, ojo a lo que está pasando. Inclusive hay algo que se llama viruela del mono,
que es también otra variedad de viruela que puede infectar al ser humano. Así que, dicho eso por arribita, para no tomar mucho tiempo en esto, quiero ir directamente al grano de lo que quiero decirles a ustedes. Hoy, nuevamente, surgen nuevas noticias sobre Ucrania. No hay duda de que este conflicto, pues, durará grande, ¿no? Cuando digo grandes, combates entre las fuerzas militares de Ucrania y de Rusia, próximamente, ¿no? Debe estar ya concluyendo la próxima semana, ¿sí? Tan pronto como la próxima semana. Ucrania obviamente no tiene la fuerza para poder sostener esta invasión, para poderla evitar, para poder expulsar a los rusos. El ejército ruso es 4 veces más grande que el ejército de Ucrania. El ejército ruso es mucho más moderno. Desde la final de la década de los 90 comenzó nuevamente su reestructuración, modernizar sus equipos de combate, mientras que Ucrania, gran parte del equipo que tiene Ucrania es precisamente equipo de la antigua Unión Soviética. Son armamentos obsoletos que no son los necesarios para poder enfrentar la nueva tecnología que se tiene en la actualidad. Yo estoy aquí hablando con ustedes, por aquí están los perritos de casa, todos conmigo. Hoy es el día donde pues todos quieren aparecer aquí, quieren lucir, así que vamos a poner un momentito aquí esto, vamos a coger un momento familiar, solamente un segundito, a presentarle al más chiquito de la familia. Este es el más chiquito de la familia, Mateo, que tiene los ojos azulitos, ¿ves? Este es el más chiquito, este es el chihuahuín de aquí, de casa. Ya dicho eso, Mateo, vete con tu mamá. Aquí tenemos la otra niña. Esta es la otra niña que también quiere presentarse. No siempre es Hunter el grande, también está la otra niña. Peluda también. Y está el grande que lo traigo aquí y me tumba. Eso algunos de ustedes ya lo han visto en fotografía, que es Hunter. Ya ha pasado ese momento familiar, regresamos acá al análisis de las cosas. Eso es la cuestión de hacer esto en la casa. Todo el mundo viene y va y hacen sus cosas. Bueno, importante señalar esta situación, obviamente, de diferencias abismales entre Ucrania, ¿no? La milicia ucraniana, el ejército ucraniano y el ruso, ¿no? Y obviamente están 4-1, y sobre todo las fuerzas aéreas y las fuerzas navales de Rusia son prácticamente 50-1. Por ende, no contest, no hay forma ni manera que lo puedan evitar. Esto ha seguido, obviamente, durante este día, esto ha seguido avanzando tan rápido que esta tarde estaban únicamente a 50 kilómetros de Kiev, de la capital de Ucrania, las fuerzas rusas, y se supone ya, ¿no?, que hasta ahora que yo le hablo a usted ya deben estar entrando y tomando la capital de Ucrania, Kiev. Dudamos mucho que el presidente Zelensky se quede allí, obviamente se va a retirar y ir a buscar algún lugar lejano. Todo esto ha producido que por lo menos desde que comenzó la invasión, más de 50.000 ucranianos se hayan refugiado en países cercanos, ¿no? Por ejemplo, se han ido a Moldavia, se han ido a Polonia, se han ido a otras partes cruzando las fronteras para tratar de salvarse. Ha habido un desplazamiento de más de 100.000 personas por los combates que se han dado. Hasta ahora, pues la mayoría de los muertos han sido militares del ejército ucraniano. Ya suman, a esta hora que yo le hablo, más de 200 bajas dentro del ejército ucraniano. Todavía no se ha cuantificado cuántos civiles han muerto en estos enfrentamientos hasta este momento. Sí ha habido bombardeos. En la internet hay todo tipo de videos. Hay videos que no son de Ucrania y se ponen como estos. Hay videos que son de otros momentos. Son, por ejemplo, de combates en Donbass en los pasados años, de 2014 para acá, y se ponen como si fueran actuales. Hay otros que inclusive son de la región de Chechenia, hay otros que vienen inclusive de las operaciones en Georgia por las tropas rusas. Así que los rusos estuvieron activos en Georgia, en Chechenia, invadieron, al igual que han hecho en Ucrania. Pero lo que sí nos preocupa en estos momentos es la situación que ha dado, la amenaza que ha dado directa a Rusia sobre otros países que están al norte, en su frontera norte, Suecia, Finlandia, donde Rusia ha indicado que no va a permitir que estos países se hagan parte de la OTAN. Aquí ahora tenemos que empezar nosotros a pensar algo, y esto es importante. Y en mi caso personal, yo no aplaudo los imperios. Nunca he aplaudido a Estados Unidos en su visión imperial de control, ¿no? Roma del siglo XXI, como menos podría obviamente apoyar ni a China ni a Rusia en esta intentona de cambiar el orden mundial, de ser ellos quienes rijan todo en el planeta. Definitivamente, algunos dicen, mejor mal conocido que mal por conocer. Pues bueno, yo no apoyo a ninguno de estos puntos. Siempre he aclarado que vivo en territorio de los Estados Unidos y que tengo la ciudadanía de los Estados Unidos. No soy ruso, no soy chino, no hablo ninguna de las dos lenguas y no creo que me van a tratar mejor por ser extranjero allá que lo que me tratan aquí o lo que me tratan en Estados Unidos. Dicho eso, de la manera más simple, sencilla, sin ponernos a favor de nadie ni nada, simplemente la conveniencia familiar y por la relación en que nos imponen, pues una relación impuesta que tenemos aquí en Puerto Rico a nivel colonial, hay que decir lo siguiente, esto es importante, ¿no?, que entendamos todo esto. Rusia no puede seguir
amenazando y chantajeando a los países que le rodean. Sea usted amigo o admirador de Putin o sea de la izquierda, recuerde que Putin no es de la izquierda, no sea tonto. O sea, cualquier cosa, Rusia no puede seguir amenazando a otros países, que se siente amenazado, o sea, que tiene más miedo que vergüenza. Me siento amenazado, me rodean. Bueno, si todos esos países se unen a la OTAN, razones hay para eso definitivamente, y la experiencia histórica tal vez determina esas decisiones. Pero decir que si Finlandia o decir que si Suecia se unen a la OTAN van a haber consecuencias políticas y militares contra estos países, es una amenaza directa. Yo entiendo que ahora, más rápido que nunca, estos países se unirán a la OTAN para buscar algún tipo de protección para que no le ocurra lo mismo que le pasó a Ucrania. Elemental, simple, no hace falta mucho análisis. Así que esa actitud definitivamente creo que nos da una idea del perfil que tenemos del individuo que estamos trabajando, un ex agente director de la KGB formado en la estructura soviética, que ahí fue donde se educó y se formó su carácter ahí. Así que no se llame engaño, no crea que hay un libertador aquí, no crea que usted tiene un caudillo que va a abrir el mundo y va en contra del orden establecido, porque va a favor de un nuevo orden mundial, que es lo que se quiere implantar ahora, basado en la economía china y basado en la fuerza rusa, claro, combinadas, porque la fuerza de China militar casi compara con la de la Federación Rusa. Dicho eso, yo creo que es importante que caigamos dentro de todo esto, también dándole base a esta amenaza que salió en toda la prensa internacional, que no es fake news, ni se la inventaron. Es como los seguidores de Trump, que si la prensa internacional o en Estados Unidos decía algo, era mentira. Solo lo que él decía por acá, de lo que dijo, que no dijo, pero dijo, era verdad. Pues bueno, usted tiene que buscar muchas fuentes y verificarlas. Y hay que tener cuidado, no se puede ser un ciego seguidor de nadie, ni de Biden, ni de Putin, ni de Trump, ni de Obama, nada. Hombre, ser un libre pensador, toma decisiones propias y vea realmente cuáles son los hechos, no las suposiciones. Así que yo aquí no vengo nuevamente a tirar la toalla a nadie. Lo que sí es importante es que Vladimir Putin, obviamente, mencionó esta semana, cuando comenzó la invasión, que ningún país extranjero debería interferir con la operación de Rusia. Que si, obviamente, se enfrentaban a Rusia en esta operación, inmediatamente iba a haber una respuesta inmediata de Rusia y que con consecuencias, sobre todo, que no han conocido jamás. No sé qué consecuencia que no haya conocido jamás, porque todos esos países europeos tuvieron la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial también. Lo único que he dicho yo anteriormente es que aquí el único país que ha recibido impactos nucleares es el Japón. El único país que ha tirado bombas nucleares se llama Estados Unidos, que bombardeó al Japón, Hiroshima y Nagasaki, allá en agosto de 1945. Pero aparte de eso, ¿qué otra cosa, consecuencia que nunca haya visto el mundo, o esos países nunca hayan visto? Bueno, yo dudo mucho que Putin esté hablando de armas nucleares, aunque si sabemos algo de esto y hemos estado siguiendo lo que ha pasado, sabemos muy bien que hace 2 años atrás Putin indicó que ellos iban a cambiar completamente sus operaciones, iban a cambiar el protocolo de defensa, y que ese protocolo de defensa necesariamente no obligaba a Rusia a no usar armas nucleares si no se veía amenazada. Me explico. Desde ataques preventivos, como siempre ha tenido Estados Unidos, que siempre ha hablado de ataques preventivos, tanto nucleares como convencionales, hasta el uso de armas nucleares, aunque su enemigo no las utilice. Busque, y me dice si es o no así. Aquí hay que tener mucho cuidado con la propaganda que corre por la internet. Hay que tener mucho cuidado con toda la gente que se ha involucrado aquí, los falsos agentes y perfiles que continuamente están aquí, inyectando información y desinformación sobre todo, tanto de un lado como del otro. O sea, este medio cibernético, que algunos llaman, para que usted sepa, capitalismo de la vigilancia. Ese es el término que se utiliza para entender capitalismo de la vigilancia, donde nos usan como el ganado, como tantas veces le digo. Usted cree que usted utiliza el internet, que usted googlea, que usted entra a Wikipedia, que usted... Nada. Desde que está esto, la gente consume más y contamina más. ¿Lo sabía? Consumimos mucho más que antes. Compramos por aquí, sea eBay, Amazon, Alibaba, lo que sea. Usted entra, compra más de lo que antes de que tuviera disponible esto, por un lado. Y por otro lado, pues su información le pertenece a todo el mundo menos a usted. No tiene privacidad. A todo el mundo menos a usted. Y no estoy hablando de servicios de inteligencia ahora, ¿verdad? Acuérdese usted lo que pasó con Cambridge Analytica y cómo toda esa información obviamente se le vendió al mejor postor y se le dieron a partidos políticos y a organizaciones en particular que querían esa información. Cómo Facebook no protege su información. O sea, todo el mundo tiene lo que usted no tiene control sobre su información. Así que no hay privacidad. No. Y realmente tampoco hay libertad porque lo censuran.
Así que no somos la materia prima, precisamente el ganado de todas estas compañías, de Google, que está con YouTube, de Facebook, de todos ellos. De todos ellos, nos utilizan y ganan dinero contigo, ganan dinero conmigo, nos usan a todos. Somos obviamente el petróleo, somos el recurso que explota. Dicho eso por arriba, porque hay tantísimos ángulos para tratar estos temas que yo aquí pues traigo a cada rato y que creo que es importante. Regresando ligeramente, ¿no?, por un momento más a la situación de Ucrania, también Putin le pidió a las Fuerzas Armadas, a los generales ucranianos, que den un golpe de Estado, que saquen al presidente del medio, ¿no?, den un golpe de Estado y quédense con el poder en estos momentos. Mientras, por otro lado, ¿no?, Sergei Lavrov, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, lo que dijo es: vamos a parar el ataque, vamos a parar de este proceso de sometimiento, ¿no?, y de dominación aquí en Ucrania si todos entregan sus armas. Mire, una cosa es invadir, y los rusos deben recordar eso en la época de la Unión Soviética, inclusive en su propia época, la Federación Rusa, cuando invadieron Chechenia, que les dieron hasta donde no le da la luz a los rusos, lo sabía, ¿verdad? Le dieron durísimo allá en Chechenia y se tuvieron que ir. ¿No? Ellos entraron conquistando, ganando la guerra, pero una vez se parquearon allí, una vez ocuparon allí, no pudieron sostener su posición y se tuvieron que ir de Chechenia. Busca información, me dice, si eso no es así simple. La experiencia histórica, la década, por ejemplo, de los años 80 hasta los 90, la invasión precisamente allá en Afganistán, se quedaron ocupándola y ustedes saben cuál fue la experiencia, fue el Vietnam ruso. Los soviéticos, después de eso, ¿qué pasó? Un año después de abandonar Afganistán, colapsó la Unión Soviética, desapareció. Estados Unidos aprendió, yo espero que haya aprendido con su experiencia en Afganistán, donde ninguna otra guerra había durado tanto, prácticamente 20 años, y sobre todo, en ningún conflicto habían perdido tantas fuerzas especiales, ni siquiera en Vietnam, boinas verdes, que era lo que había en aquel momento, ni siquiera eso. No hay, los números de Navy SEALs se cuentan por decenas y decenas y decenas y decenas de Navy SEALs muertos en operaciones en Afganistán, por no hablar obviamente de los Delta Force. Así que Estados Unidos aprendió que en esos 20 años no es lo mismo invadir, bombardear aquello allí, quitar el gobierno, irnos, que quedarnos allí a perder miles y miles y miles de soldados mientras estuvimos estacionados allí. Lo mismo en Irak. De hecho, en Irak, para que entendamos cómo se movía esta situación, en la época de Saddam Hussein, de ese zapata, de ese tirano, de esa bestia, de ese, qué sé yo, ni cómo decirle, ese individuo, pues definitivamente era un engendro. Saddam Hussein no solamente mató a los kurdos y usaba gas, sarín y otros más para matar a los kurdos. O sea, Saddam Hussein obviamente era un opresor total y ejecutaba miles de personas anualmente, sus fuerzas especiales y su seguridad interna. Pero Saddam Hussein le daba algún tipo de, digamos, de cohesión a Irak y se mantenía como el hombre de mano dura allí. Órdenes que daba Saddam Hussein, que por eso cuando se fue allá a las Naciones Unidas a buscar la justificación para la última invasión, Colin Powell, que ya desapareció de este mundo, dio aquel discurso en las Naciones Unidas hablando de las armas de destrucción masiva y toda esa mentira que no existía, que inventaron algunos asesores de Casa Blanca con algunos operadores de la CIA y se inventaron esta historieta. La realidad en todo esto, y esto lo he explicado en conferencias hasta la saciedad, la realidad es que las armas ya habían salido hace tiempo de Irak. Desde la primera guerra de Irak ya no habían armas químicas allá disponibles. Y hay que recordar también que estas armas se le dieron a Saddam Hussein para que llevara a cabo su guerra contra Irán en la década obviamente de los años 80. Dicho eso por arriba, es importante que sepamos que Saddam Hussein tenía un precio por la cabeza ¿de quién? De Osama Bin Laden. Si Osama Bin Laden pisaba tierra iraquí, lo iban a eliminar, lo iban a ejecutar y lo iban a decapitar. Esa era la orden. Y de hecho cualquier simpatizante de Osama Bin Laden era ejecutado, sépalo, era ejecutado y fueron ejecutados allá en Irak. Pero las Naciones Unidas achacaron el ataque a las Torres Gemelas y metieron a Saddam Hussein como si estuviera ligado con Osama Bin Laden y nada más lejos de la verdad, para que usted vea cómo se hacen falsas banderas y cómo se opera. Tanto los rusos inventan cosas, ¿ok? Son obviamente maestros de la decepción, como lo es Estados Unidos y la CIA, como son los servicios de inteligencia de China que se infiltran en todas partes, como lo es el MI6
británico, como es la inteligencia francesa y la alemana, por decirle solo algunas, porque esas son las principales, por no hablar de Mossack. O sea, toda esa gente hace operaciones a gran escala, como lo hace Quds allá en Irán, en el Golfo Pérsico, en el Medio Oriente. Son las fuerzas especiales iraníes y de inteligencia. Toda esa es la comunidad de inteligencia, la principal. Y dentro de esa comunidad de inteligencia hay un sinnúmero de qué. Hay un sinnúmero de agencias y subagencias, y sobre todo contratistas, que van desde mercenarios hasta espías profesionales. Hay de todo. O sea, este es un mundo complicado, este es un mundo diferente a lo que usted ve en películas de James Bond, que eso es cuento, no se parece en nada al mundo de la secretividad, o a lo que le dice la prensa, que lo que le dice es lo superficial, nunca profundiza en los asuntos que son de impacto real. En Puerto Rico tenemos varios puertorriqueños que han sido miembros de estas agencias de inteligencia. Actualmente todavía hay vivos, viviendo acá, que están todavía vivos en carne y hueso, 7 exagentes de la CIA en Puerto Rico que están retirados ya. De esos 7 yo conozco 3 y conocí a uno que ya murió y otros 2 que eran informantes acá en Puerto Rico y estuvieron relacionados con eso durante los años que hemos estado investigando estas operaciones en Puerto Rico, ¿no? Y lo que tuvo que ver obviamente desde la época del FBI jíbaro, cuando el FBI estaba bien metido aquí en Puerto Rico para suprimir y reprimir a la izquierda en Puerto Rico, a los independentistas. Esto es bien interesante porque hay mucha información de la que a usted no se le habla, porque es la historia secreta de Puerto Rico. Y los políticos cobardes, ¿no?, y mediocres de este país, primero, o no conocen la historia, o si saben de esto, siempre tratan de mantenerlo lejos del ojo público, para que la gente no conozca qué es lo que realmente ha pasado en Puerto Rico durante tantos años. Y como ha sido obviamente un punto neurálgico en el aparato militar y en el sistema de inteligencia y espionaje en el Caribe, Suramérica y Centroamérica. Pero esto lo tiro por arriba, porque esto es parte, ¿no?, de la investigación que hemos hecho muchos años. Y yo he dado 2 o 3 conferencias que se llaman Puerto Rico Top Secret, la 1, la 2 y la 3, y hemos ido desarrollando este tópico y presentándoselo. Es una pena que la gente pues no le interese realmente buscar esta información, que las personas prefieran distraerse con cualquier cosa, inclusive gastarse, qué sé yo, $400 en un concierto de Bad Bunny o cualquier otra cosa que lo tenga bruto y sin idea, a realmente poder ver más allá de lo aparente y darse cuenta cómo nos han manipulado y cómo es que se ha formado, ¿no?, o se ha deformado la identidad de Puerto Rico. De esa misma manera, incluso como ejemplo, se hace en otras partes del mundo, donde hay este tipo de operaciones encubiertas, los Black Ops y tantas otras cosas que sí se hacen y se corren. Recuerde bien, todas estas cosas que se conocen o salen a la luz pública es cuando fallan estas operaciones, cuando abortan estas operaciones. Pero las operaciones que son exitosas nunca se conocen. Y los agentes de campo que son exitosos nunca tampoco se conocen. Por eso usted ve que inclusive allá en Langley, la CIA tiene una estrellita por cada agente que ha perdido en operaciones, no está su nombre. Y usted no va a saber cómo se llamaba, a no ser que con el tiempo se filtre por alguna razón. Acá en Puerto Rico, pues, agentes conocidos, pues obviamente hay varios que ellos personalmente lo han dicho en los medios y lo han expresado, que son agentes de la CIA, y estos pues los conocemos. Habían otros que aquí la gente ni sabía, que eran operadores políticos de la CIA en Puerto Rico, que incluye políticos ya también muertos en Puerto Rico. Yo en conferencia he dado la lista de los nombres de algunos, de otros pues, obviamente pues no, pero sí específicamente de algunos que estuvieron en la política en Puerto Rico, que algunos eran informantes del FBI, otros eran espías dentro de grupos subversivos en Puerto Rico contratados por el FBI y otros eran enlaces de la CIA en Puerto Rico. Y esto lo hemos explicado en esas conferencias y los lugares hemos presentado, que son las investigaciones internas. Ahora, conferencias sobre lo que pasa en el mundo, a mí me da gracia a veces porque hay gente que dice, pero venga acá, ese video que usted presentó ahí, yo lo vi en YouTube o ese lo vi en un documental. Y yo le digo, venga acá, ¿usted se cree que yo fui a Tangañica, África, a filmar eso para que usted lo vea aquí? ¿O usted se cree que yo estoy en medio de Ucrania filmando aquello allí? Pues obviamente cojo las imágenes que ven de Ucrania. ¿Usted cree que yo voy a volar al medio del conflicto de Ucrania a filmar para que usted se sienta satisfecho con eso? Bueno, Dios boludo, hay que ser medio. Y le voy a un ejemplo, hace muchos años en la universidad, usted ve cómo hay gente que tiene disonancia sináptica y cómo hay gente que tiene disonancia obviamente en el sentido de captación, ¿no? No pueden analizar lo que se les dice a nivel de la cabeza. Mire, mi amigo, esa disonancia cognitiva a veces lleva a que hace muchos años, y le hago esta pequeña anécdota, yo estaba dando una clase en la universidad, en aquel entonces, y esa fue en el Turabo, ese es el Turabo que ya no existe, ahora es Ana Geméndez.
y tenía un estudiante que estaba allí, con otros más, estábamos dando un documental sobre Cristóbal Colombo, ¿no? Cristóbal Colón, ¿no? Y ahí estábamos discutiendo los mitos de Cristóbal Colón y lo que tal vez sí fue y lo que no fue. Desde el mito de las joyas que le dio y que la reina para que contara algo, eso es una falacia, eso es el romanticismo, hasta que Colón era un gran navegante cuando Colón se dedicaba a traficar con negros esclavos que traían de las costas de África y los llevaba a Portugal, entre otros lugares, y muchas cosas más, la trata humana. Pero bueno, ahí comparábamos, ¿no?, los hechos históricos reales, de los archivos históricos vis a vis lo que le enseñan a usted en el librito de primer, segundo, tercer grado y cómo le acondicionan la mente y le deforman la historia y cómo usted lo acondicionan a creer en unas cosas que no son reales. Pero bueno, desenmascarando la historia en ese sentido, ponemos ese documental y cuando terminamos empezamos la discusión, ¿no?, el análisis de todos los asuntos presentados. Tengo yo en aquel momento un estudiante que está con la boca abierta. Yo digo, bueno, parece que le impresionó mucho los datos cuando uno hace la comparativa entre el mito que nos enseñan y lo que ponen en especiales de esto, de History Channel o lo que sea, vis a lo que se presenta obviamente con los datos históricos de la investigación, inclusive las cartas de Colón y tantas cosas más. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente, acá el estudiante me dice, profesor, estoy impresionado con todo esto. Y yo digo, ¿de verdad? Con información. Si es que es increíble cómo hemos adelantado en la tecnología. Hombre, como se ve Colón ahí clarito, en el video que usted ha presentado, el momento, increíble, Colón allí, ver cuando eso sucedió, es maravilloso. Y yo le digo, espérate, joven. ¿Qué usted me quiere decir? No, como hemos adelantado, ya podemos ver el pasado y ver a Colón. Y digo, joven, esos son actores que están representando a Colón. Eso no es una máquina del tiempo que estamos viendo el pasado. ¿Puede creer usted eso? Eso pasa. Y a nivel universitario. Imagínense a nivel de la gente que anda por ahí, que le meten en la cabeza lo que quieren por ojo, nariz y boca. ¿Ah? Que los van adoctrinando y los preparan a creer en cosas que no son ciertas, que son desde cuestiones religiosas, mitos, hasta llegar al mito político. Y a creer que son libres cuando están en una jaula. Es interesante. Y así nos trabaja en la cabeza. Por eso en todos estos medios de noticias hay que verificar la información y sus fuentes de información. Y hay gente que las manipula. Las grandes cadenas de noticias, lo hemos dicho hasta la saciedad, manipulan gran parte de esta información, tanto en Oriente como en Occidente, en todas partes. Y cada país también controla sus medios en su medida. ¿Cuántas repúblicas hay que han censurado? Vaya a Venezuela, ve a ver cuántos semanarios y diarios y estaciones de radio y televisión han cerrado en Venezuela. Busque una, dos, una docena, más. Ve a ver en Cuba. ¿Quién tiene obviamente la voz en Cuba? Si puede existir algún disidente que tenga medios de comunicación al alcance. Dígame uno, a ver si hay libertad o no. Y eso es un hecho, eso no es acá mi interpretación. Voy a ver si en Corea del Norte no se le permite internet a nadie. Inclusive en China se le controla el acceso a internet. E en Irán también. ¿Ah? Y acá nosotros que creemos que estamos libres también, si usted dice algo que no le gusta al sistema, ¿qué le hacen? Lo censuran. O le pasa como a mí, que me quitan mi página en Facebook, o meramente me neutralizan en YouTube o lo que sea. Y eso le puede pasar a muchos de ustedes. ¿Sabe? Que aquí lo que pasa es que lo que cambia es el estilo y la forma de hacer. Pero las élites siempre nos controlan. Fíjese usted, Putin, todos los cálculos que hay económicos sobre Putin, creo que Putin gana cerca de 170.000 o 175.000 euros por ser presidente. Gana mucho más, el doble. Más del doble de lo que gana el presidente de los Estados Unidos, lo gana Vladimir Putin. El sueldo de 175.000 euros y el euro está por arriba del dólar, haga su cálculo, debe estar en los $200.000 al año, algo así. Pero sin número más de estudios que se han hecho sobre lo que puede haber en paraísos fiscales de Vladimir Putin como individuo, ¿no? Bueno, su yate, y un tipo que gana $200.000, digamos, mal tasado al año, no es para tener un yate en los muelles por ejemplo, reparando un yate gigantesco que vale millones de dólares en los muelles de Alemania. Y eso es así, no lo digo yo porque me lo invento. Por otro lado, ¿no? Se ha tratado de hacer investigaciones de muchos de los presidentes en Estados Unidos, en su capital, antes de Trump. Trump es millonario, multimillonario. Antes de Trump, casi todos, por no decir todos los presidentes de Estados Unidos son millonarios. Su capital es rico, los Clinton son millonarios. Obama es millonario, que era pobre, que pobre hombre salió del gueto. No, Obama nunca vivió en un gueto. No, señor. Y usted puede seguir buscando a todos los otros, los Bush. Los Bush, multimillonarios, y tienen empresas desde el Oriente Medio hasta Asia. ¿Eh? Biden es millonario y su hijo Hunter, lo hemos dicho muchísimas veces, tiene negocio obviamente en Ucrania, no sé qué hará ahora, pero tiene negocio en otras regiones más. Al igual como he dicho, los hijos de Trump tienen negocios en Rusia. O sea, todos ellos, eso está ahí, eso no me lo invento yo. Busque y dice, busca y encontrarás. Pues claro, entonces, toda esa gente, para usted llegar allá arriba, tiene que ser multimillonario.
Porque para ser presidente de los Estados Unidos, lo he dicho anteriormente, usted necesita un mínimo prácticamente de $1.000 millones, lo que va a gastar para ser presidente de los Estados Unidos. Busque, y me dice, sí, no es así simple. Yo no podría ser, aunque yo haya nacido en Nueva York, pero yo no puedo ser presidente primero porque... no, güey, Felipe, y segundo, no hay con qué, y tampoco hay nada, ni nada. O sea, busque, lo último de este planeta sería ver un puertorriqueño de presidente de los Estados Unidos. Yo espero que no sea igual que los gobernadores que hemos tenido aquí, o los alcaldes, o los senadores, los representantes aquí, porque entonces sí, que el imperio allá se cae en canto para ir para abajo, porque los políticos puertorriqueños nos han dado una muy mala experiencia. La experiencia histórica con ellos es que, lamentablemente, no funcionan y no sirven. No funcionan y no sirven. Nos engañan todo el tiempo y buscan su propia conveniencia, y eso es importante que lo sepamos. Hay que hacer conciencia con eso. Tenemos que ser en eso críticos y no vender nuestras vidas, no cederles a otros la toma de decisiones sobre lo que hacemos. Tenemos que ser más claros, más maduros en la toma de decisiones políticas en este país para ver si mejoramos la cosa y no creernos cualquier cuento de camino. Ahora, regresando nuevamente a la cuestión, obviamente, de Ucrania, hay algo que preocupa en estos momentos y que es importante que lo discutamos, y es la situación de Chernobyl. Usted sabe que hubo combates en la región de Chernobyl ayer, que las fuerzas del ejército ruso tomaron a Chernobyl por la fuerza. La gente se pregunta para qué quieren Chernobyl, que es un cementerio nuclear. Hay una enorme zona donde está contenido lo que queda del reactor, que obviamente se derritió y explotó y todo, y está allí. Y allí la radiación es a nivel letal, es mortal. Bueno, es interesante porque la Agencia Internacional, por ejemplo, de Energía Atómica, registró que hubo un aumento de radiactividad tan pronto entraron las tropas rusas a Chernobyl. Aumentó la radiación. Rápidamente. No es que los rusos sean radiactivos, por amor a Dios, porque sepa usted, por ejemplo, como un tema, ¿cómo diría yo?, conocimiento general, los rusos no tienen unidades radiológicas, soldados radiológicos. Corea del Norte tiene una unidad radiológica. ¿Y qué es una unidad radiológica? Pues que Corea del Norte tiene lo que tenían, por ejemplo, los japoneses, los kamikazes, ¿se acuerdan? La Segunda Guerra Mundial, se estaban con el avión contra los portaaviones. No era contra los barcos, contra los portaaviones, para ver si podían empatar la pelea, ya perdiendo, porque los kamikazes vinieron a aparecer al final de la guerra, cuando Japón estaba ya comprometido con su derrota. Pero aquí es importante que, por ejemplo, Corea del Norte tiene batallones radiológicos, se ponen carga radiactiva encima, una bomba sucia, ¿no? Y cuando llegan al lugar, la ponen y la detonan, o se detonan con ella y explota esa bomba sucia, así como se le llama, y contamina con radiactividad donde quiera que está. Esas son las muchas armas que usa Corea del Norte. O sea, no son como, yo siempre he dicho, nuestras fuerzas pelean en desventaja, por más tecnología que tengan, la infantería marina, el ejército, la naval, la fuerza aérea, el Space Force, toda esa gente, por más que tengamos ventaja tecnológica, no la tenemos en lo que se refiere a entrega y adoctrinamiento. Por eso los yihadistas se inmolan y se vuelan con todos los que tienen alrededor. Por eso el Vietcong se volaba con granadas con todos los que tuvieran alrededor. Por eso los coreanos del norte lo hacían también en la guerra de Corea, en la década de los 50 al principio. O sea, y los japoneses también. O sea, ellos obviamente su causa es mayor que su vida. Y nuestros soldados siempre hay uno que otro que es un héroe, ¿verdad? Que se tira y protege a los demás y decide morir. Pero eso es menos del 0.0% de los soldados que lo hacen. De hecho, hay una investigación, para que ustedes vean, que se ha hecho sobre las Fuerzas Armadas después de la guerra de Vietnam, que te dice, y esto es bien claro, aparte de que realmente hay tres tipos de personas que entran al ejército: los que lo hacen por tradición, porque los papás fueron militares, sus abuelos; los que lo hacen porque se sienten identificados con el deber de la patria y quieren estar allí; y los que buscan trabajo. Y los que buscan trabajo porque quieren estudiar, que el ejército le pague una carrera, o le dé un trabajo, un retiro, lo que sea, porque la cosa está mala. Y en el tiempo en que la economía está mala es cuando el ejército llena sus arcas de soldados, y también la infantería marina. Ahí están los reclutadores que le venden a usted villas y castillas hasta que usted ve realmente lo que hay allá adentro. La cuestión es, y esto es importante que lo entendamos todos nosotros, mire, en combate, en la investigación que hizo el Departamento de la Defensa, y específicamente un coronel de apellido Cheney, que se dedicó a hacer esta investigación porque estuvo en combate en Vietnam, es que, oiga, y esto es interesante, el 85% de los soldados jamás le disparan a matar al enemigo. De hecho, ni miran cuando están disparando. Eso fue lo que se aprendió en Vietnam. Disparan y disparan y disparan a la jungla y disparan para arriba. Y algunos se agachan y tiran así, disparan, y otros cierran los ojos y disparan. Porque realmente no quieren matar. No quieren matar. El 85%. Interesante. ¿Qué pasa con el resto del 15%? Bueno,
El 12% de esos soldados, de los 2 soldados que quedan, sí van a pelear y le disparan al enemigo y se meten en el combate directamente. Y esos cumplen con su vida. Y muchos de esos quedan también hasta traumatizados con estrés postraumático. Pero, oiga, y esto sí que es interesante, hay un 3% que son natural born killers, asesinos naturales, que tienen el lugar perfecto para ir a matar gente, tienen carta blanca para un coto de casa y matar gente. Ese es el 3% de los que entran en el 100% de las fuerzas militares. Psicópatas, y los hay. Inclusive cuando salen del ejército, invito, vea usted a ver, específicamente en la época de Obama, es curioso. La de Trump hubo, sí, tiradores activos, hubo locos allá en Las Vegas que mató 100 y pico personas. ¿Se acuerda usted de ese incidente? Y muchos más. Cuando la prensa usted lo busca el FBI, le dice, no, es que era un hombre que estaba, el pobre estaba trastornado. Cada usted que veía un blanco de ojos azules colorados haciendo masacre en Estados Unidos, era una persona que estaba trastornada. Cada vez que era un afroamericano, era un hispano, o inclusive descendiente de árabe, no, es un terrorista. Es un terrorista o es un criminal. Pero no, si el hombre era blanco, el muchacho está traumatizado. Pues óigame, en la época de Obama, muchos de los que definitivamente llevaron a cabo ataques y asesinatos masivos y fueron tiradores activos en los Estados Unidos que mataron policías. Haga memoria, hubo incidentes que mataron 5 y 7 policías. Eran exmilitares. Obviamente venían trastornados ya, pero tenían obviamente esa sed y tenían que saciar esa sed de muerte. Hay tanto de hablar de estos asuntos, pero no me quiero quedar ahí específicamente. Lo de Chernobyl, bueno, para no perder ese punto, porque ya no tengo que llamar al ingeniero Orlando Plan, ya. Lo de Chernobyl, mis amigos, aparentemente, según nos indican, el alza de radiactividad se debe a los equipos pesados, los tanques, al combate a los tanques y los vehículos que llegaron a Chernobyl. ¿Qué hicieron estos vehículos? Levantaron el polvo radiactivo que estaba allí, estaba en el sedimento, levantaron todo el polvo radiactivo y se mezcló con el aire. Lo que quiere decir que esos soldados rusos sufrirán los efectos de la exposición a la radiación que ellos mismos han levantado y liberaron allí con el polvo. Igual le pasó a usted cuando en una cueva de un murciélago que hay guano, ¿no? El excreta del murciélago que se secó, que es un hongo allí. Y obviamente, dicen en el campo, le llaman murcielaguina. Usted se respira eso y obviamente le come los pulmones. Pues bueno, esos soldados rusos que están ahí estacionados, obviamente están respirando las partículas radiactivas que hay, partículas alfa, beta, todo lo que está entrando en su cuerpo, la respiración. Terrible, ¿verdad? Así que esa es la venganza, como dicen algunos, las represalias, sin necesidad de pelear directamente con ellos. Hay tantas notas interesantes en esto, pero también preocupantes. Dicho todo eso, mis amigos, porque quiero adelantar los temas, ya que vamos a llamar al ingeniero Orlando Plata, tengo muchas cosas que quisiera acá conversar con todos ustedes y creo que es importante que le demos un poquito a todas estas cosas que están pasando en estos momentos. Hablaba hace un rato de las fuerzas de Rusia y las fuerzas de Ucrania. Ucrania tiene un ejército actual de 200.000 hombres. Rusia tiene un ejército activo de 850.000, que sube obviamente a más de 2 millones cuando ponen los reservistas y todas las demás unidades que puedan haber. Ucrania no llega a ese número, así que es un combate, ¿cómo diría yo? Un combate que no es justo en el sentido de fuerzas que puedan enfrentarse una a otra. Por otro lado, el presidente ucraniano, y esto pues ha salido en toda la prensa internacional, indica de que los han abandonado, de que todo el mundo, pues los países hablaron, todo el mundo dijo algo, todo el mundo intervino y meramente dieron pies atrás y ninguno se ha metido. Claro, nadie quiere comenzar la Tercera Guerra Mundial. Por otro lado, las sanciones que nos han anunciado el presidente Joe Biden y sus aliados, sepa usted, no de un análisis exhaustivo sobre todo esto y de los economistas, esas cosas de la vida, ¿verdad? Esas sanciones no se van a poder aplicar full, completa. Van a tener que aplicar algunas, pero no todas. ¿Por qué? Porque es un boomerang. ¿Por qué es un boomerang? Bueno, porque si las aplican todas como alegadamente le iban a hacer en ese paquete, van a colapsar la economía de Europa, van a colapsar inclusive la economía de Estados Unidos, y ya estamos viendo desde el precio de la gasolina hasta tantísimas cosas que están pasando en Puerto Rico, precio de gas y otros artículos, por no hablar de la comida. O sea, aquí todo está implicado, aquí está todo concatenado. Hay que ver qué uno hace. Usted es acción y reacción. Si usted le mete todas estas sanciones definitivamente a Rusia, va a haber obviamente un efecto de kickback que va a suceder. Y no porque Rusia tenga con qué contestar, porque la economía de Rusia jamás tiene la fuerza para poder enfrentar todo esto. Aunque hay que señalar, oiga bien, que en los últimos 10 años Rusia se dedicó a comprar oro
Y China también, ¿no? China lleva más tiempo, China lleva como 15 años tratando de acaparar el mercado de compra de oro. ¿Ok? De hecho, Sudáfrica, que era el principal productor de oro en el mundo, se secó. Se llevaron todo el oro, se lo comieron. Sacaron todo el oro que había ya disponible para el mercado internacional. Usted se acuerda, hace unos años atrás, los que viven en Puerto Rico, la memoria. ¿Usted se acuerda que usted iba a los centros comerciales, a Plaza de las Américas, San Patricio Plaza, acá en Cagua, donde quiera que usted fuera, allá en Ponce, donde quiera que uno fuera? Y usted encontraba gente que había un kiosco que le compraban el oro, ¿se acuerdan? No las casas de empeño, había un kiosco que se dedicaban a comprar oro. Pues bien, esos kioscos que habían allí en los centros comerciales eran de China. Eran empresarios que pertenecían aquí al gobierno chino, no eran empresarios privados, era China. Y los chinos hicieron eso en prácticamente todas partes del mundo, en Occidente. ¿Tomando qué? Tomando el oro. Aparte que compraban, obviamente, el oro que compraban en el mercado internacional, al precio, compraban todo el oro. China y luego Rusia en los últimos 10 años. ¿Para qué? Para capacitarse para poder enfrentar el bloqueo económico que en algún momento ellos lo sabían, iba a ocurrir con Occidente. Para poder enfrentar el impacto de lo que ahora viene en estos momentos, Putin se preparó y por eso hicieron todos estos enlaces y todo este bloque económico con China. O sea, que hay que ver más allá de lo aparente. Es interesante, hay muchas cosas más que se pueden analizar sobre todo esto. Pero, nuevamente, también quiero decir algo y le voy a pedir a mi productora que por favor se comunique con el ingeniero Orlando Pla. Hay demasiadas cosas que hablar y de verdad voy a dejar cosas aquí para después. Mañana tengo una conferencia y tengo otra conferencia el domingo, que es extinción, y hay una enorme cantidad de datos que tengo que dar allí, de discusión con la gente, ¿no? Preguntas y respuestas, y visuales, etcétera, etcétera. Así, bueno, también me recuerda mi productora, porque ella es la voz de mi conciencia. La conciencia de mi conciencia, no es fácil. Si no hablo, a los puños bofetadas, decía Ismael Rivera. Bueno, mi amigo, simple y llanamente también, aparte de la conferencia que tenemos acá, en Huertas College, mañana sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 3 de la tarde, si van a llamar para la conferencia, el 787-579-8600, no es que están llamando, eso es hablando. Si va a llamar para la conferencia en el 579-8600, los espacios caen para el domingo. Más adelante veremos qué hacemos para presentar nuevas conferencias sobre ese asunto en particular. Tenía algo que quería hablar sobre eso, pero no vamos a tener tiempo para más. Hay tantas cosas que hablar y quiero acá conversar con el ingeniero Orlando Pla sobre lo que está pasando. Inclusive, recordarles que precisamente ayer, hubo de hecho ataques de misiles contra una base rusa en el territorio ruso de parte del ejército ucraniano, que devolvió un golpe por lo menos y bombardeó, no sé cuánto daño habrá hecho en esta base allá en el territorio de Mileirovo, donde atacó esta base aérea. Pero vamos a los asuntos con el ingeniero Orlando Pla, con un poquito de agua. Aquí para un momentito, porque esto se divide en dos para entrar en YouTube, como un minutito, o menos, mentira, 5 segundos.